Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert y os doy la bienvenida a este canal de fotografía en el que hablamos de nuestra pasión, que es hacer fotos, y por supuesto en este caso, la fotografía de calle. Vamos a hablar de 7 elementos que nos pueden ayudar a fabricar o visualizar mucho mejor una escena con potencial fotográfico en la ciudad, en la calle, que es un entorno caótico que, como sabemos, a veces es complicado saber dónde mirar para obtener una buena fotografía. Bueno, pues vamos a daros 7 consejos para ver si os puedo ayudar y de esa manera que os desarrolléis creativamente mucho mejor en este entorno. Vamos a comenzar con los ecos o las similitudes. Componer con ecos o similitudes es algo muy interesante porque, primero, es complicado encontrarlas en la ciudad, tenemos que estar muy atentos. Aquí en estas fotografías que os voy a ir poniendo, son fotografías en las cuales, o bien porque físicamente se parecen los elementos que están dentro de la composición, físicamente o por idea, van a tener una relación especial entre ellos, van a hablar entre ellos. Esto además, si fotografiamos con un angular, como puede ser un 35 milímetros, al estar dentro nosotros de la escena, vamos a poder visualizar mucho mejor estos elementos y hacerlos coincidir para que nuestra foto tenga mayor potencia visual. La segunda es los personajes de apoyo. Muchas veces lo que sucede en la calle es que encontramos un personaje que nos llama mucho la atención. También puede ser un elemento que nos pueda llamar mucho la atención. Pero eso no es solamente la fotografía. Tenemos que encontrar a su alrededor cosas con las que nosotros podamos encontrar un equilibrio visual para que nuestra composición descanse de una manera más equilibrada. Aquí nosotros lo que podemos es utilizar los personajes de apoyo que van apareciendo al fondo de la escena, a los lados de la escena, para darle una sensación de más, vamos a decir, acompañamiento en cuanto a pesos visuales al protagonista de nuestra foto. Aquí en la ciudad lo podemos hacer con un montón de personas que pueden estar circulando por la calle, o también podemos utilizar el grafismo, diferentes cartelerías que pueden acompañar a ese personaje principal y generar una sensación diferente y divertida. La tercera son los colores. Al final, componer con color es muy interesante si lo hacemos bien y si lo hacemos en cámara. Nosotros, como fotógrafos de color, tenemos que buscar primeramente el color en nuestra fotografía y a partir del color vamos a encontrar cómo construir el resto de fotografías. Lo que vamos a buscar, y esta es mi recomendación sobre todo al principio, es colores de fuerza, colores de mayor atracción visual. Estos son, por ejemplo, el rojo o el amarillo, claramente. Son colores que van a atraer tu mirada y que a partir de ahí vas a poder construir el resto de la composición. Vamos a pensar en que la luz nos va a tener que acompañar, es decir, que la luz, si es intensa, si es interesante, si el sol brilla, pues los colores efectivamente van a ser más brillantes y más saturados. De esa manera conseguiremos que el color resalte. Pero, muy importante, el color lo tenemos que buscar en cámara y no pensar que después vamos a hacer magia en el ordenador. El cuarto son los símbolos. Vamos a buscar símbolos reconocibles, símbolos que den un significado más trascendental o un significado que sin ese símbolo pues no significaría nada y que a partir de él pues vamos a tener un imaginario colectivo a través de nuestra fotografía. Por ejemplo, vamos a jugar con iconos deportivos, con logos de marcas, vamos a jugar con símbolos religiosos, vamos a jugar con símbolos reconocibles por una gran cantidad de personas. Aquí, cuidado, porque culturalmente algunos símbolos pueden funcionar mejor que otros y dependiendo de quién mire esos símbolos los puede entender mejor o no. De cualquier manera, encontrar los símbolos ya digo que puede significar que una fotografía tenga mayor significado y mayor interés visual. Buscar los reflejos es algo que puede completar o puede enriquecer la composición de nuestras fotografías. Jugar con los reflejos es jugar con una realidad enfrentada a una irrealidad, o a veces que esa realidad directamente se desdoble y que consigamos tener un efecto visual más chulo y más interesante. Al final es un efecto de buscar creatividad dentro de tu foto, que no hay que abusar de él, pero sí que es verdad que nos puede dar ese plus a veces en escenas más o menos aburridas y que nos ayude a componer de una manera más equilibrada y más interesante. Podemos buscar marcos que pueden ser marcos físicos. En la ciudad pues encontramos un montón, desde ventanas, desde espacios de puertas, desde elementos arquitectónicos que se juntan o incluso personas que van a acompañar simplemente con sus figuras, no hace falta verlos completos, para enmarcar al personaje principal en este caso. Jugar con los marcos es muy interesante porque precisamente lo que vamos a conseguir con ellos es amplificar o aumentar lo que es el interés visual por ese personaje que nosotros queremos destacar. Así que es muy interesante jugar con ellos, buscarlos y componer a través de esta figura que son los marcos. Jugar con un marco dentro de un marco que es nuestra propia foto es muy interesante y os animo a que lo practiquéis.
Y séptimo, las luces y las sombras. Al final hay que buscar siempre la luz, es la principal herramienta del fotógrafo, es con lo que componemos las fotografías y lo que nos ayuda a pintar la escena. Sin embargo, las sombras los va a dar volumen dentro de lo que es la luz, así que en momentos soleados, en momentos en los que hay contraste, nos va a ayudar muchísimo, pero la luz la tenemos que trabajar muy bien. De cualquier manera, podemos jugar con luz dura, que nos van a generar esas sombras más negras, más oscuras, por esa gran diferencia de contraste entre altas luces y sombras. Tenemos unas luces más difusas, que pueden ser luces rebotadas, que pueden ser luces que pasen a través de un día nublado, a través de las nubes, y que nos tamicen un poquito esa luz y nos la hagan mucho más suave. Por lo tanto, las sombras también serán mucho más suaves. También lo que vamos a poder es jugar con una luz mucho más plana, mucha más gris, en el que nosotros veamos tanto las altas luces como las sombras de una manera más cercana, porque no hay tanta diferencia de diafragmas. Con lo cual, utilizar bien la luz y utilizar bien las sombras para destacar los sujetos, lo que va a dar es ese volumen interesante que haga que nuestras fotografías tengan mejor interpretación compositiva y mayor potencia visual. Si quieres aprender mucho más de esto y más cosas de manera práctica, tenemos los calendarios de talleres de inmersión en fotografía de calle disponibles en robertomasfoto.com para que te apuntes a uno de mis grupos y me acompañes a aprender mucho más fotografía y llevar la visión creativa a un siguiente nivel. Te espero en robertomasfoto.com y en mi perfil de Instagram, @robertomasf, con mis fotos casi diarias y, bueno, pues para comentar un poquito todo lo que nos apasiona de la fotografía de calle. Un saludo, chao.